La lectura de este día martes de la primera semana de Cuaresma apuntan a ampliar el tema de la oración, que lo enunciamos el miércoles de ceniza pasado. Una de esas oraciones, tal vez una de las más eminentes, es la oración que hacemos partiendo de la misma palabra de Dios, que se llama la oración bíblica. Dios habló en su palabra y Dios no quiso dejar cabos sueltos. Dios quiso revelar la forma como le gusta que a sus fieles le respondan a Él. Y para eso también inspiró los salmos, que son la respuesta del hombre a Dios, pero bajo la inspiración del mismo Dios que ha hablado. Cuando se descubre eso, llegamos a la conclusión que escuchamos en el libro del profeta Isaías en el capítulo 55. La palabra de Dios no es solamente un escrito que uno lee para conocer la historia sagrada. La escritura no es solamente doctrina para uno admirarse por las cosas que Dios ha hecho. La escritura es una realidad viva. Y aquí está supremamente claro en el texto que acabamos de escuchar. Dios mismo decía, comparando la palabra con la lluvia, así como la lluvia, una vez que cae sobre la tierra, no regresa al cielo, evaporada, hasta que no ha cumplido la tarea de empapar la tierra, de fecundarla y de darle semilla al sembrador, así es también la palabra de Dios. Una vez que se siembra en nuestro corazón, una vez que está entre nosotros, no regresará a Dios sin haber cumplido su tarea. Por eso el hábito de la lectura de la palabra de Dios o de la escucha atenta en la Eucaristía es un hábito que va a engendrar en nosotros siempre cosas nuevas. Seamos o no seamos conscientes de eso, estemos o no atentos a ella, la palabra tiene vida de por sí. Yo sé que a muchos nos atormenta que aunque venimos con muchas ganas de participar en forma activa y piadosa en la Eucaristía, mientras están proclamando las lecturas, la loca de la casa, que es la imaginación, nos lleva a dar una vuelta por el mundo. Y cuando menos pensamos, dijeron palabra de Dios, ¿y qué fue lo que dijeron? No, se nos fue. Y a uno a veces tiene el cargo de conciencia, que se distrajo. Sin embargo, esa palabra que fue anunciada en el ambiente, esa palabra que yo escucho y que a veces no retengo, tiene fuerza de ir creando cosas nuevas en mí, aunque yo no sea consciente. Por eso en Cuaresma es un tiempo en la cual la Iglesia nos invita a una lectura más asidua de la Sagrada Escritura. Una lectura continua. Ustedes no saben cuánto bien le hace al corazón de aquel que lo realiza, al ambiente de sus hogares, a las paredes de su casa, que la palabra resuene porque está siendo proclamada. Eso anima el ambiente, sana las heridas, les da luces y sabiduría para aquellas cosas en las cuales a veces nos sentimos como estancados o cerrados. La palabra tiene esa fuerza. ¿Cuándo regresa la palabra al seno del Creador? Cuando ha cumplido su voluntad. Por eso nosotros batallamos constantemente por ir haciendo vida a la Sagrada Escritura. El ideal sería que algún día llegáramos al nivel de Cristo Jesús, cuando dice Juan en el prólogo, y la palabra se hizo carne. Eso tendría que decir Dios de cada uno de nosotros. Fulano y fulana hizo carne la palabra, vivió según lo que yo dejé escrito. Y eso no es un sueño o una utopía, eso tendría que ser el proyecto que todos tengamos en nuestra vida. Luego en el texto del Evangelio nos insiste también el Señor en la auténtica oración y dejó en claro que había una oración que no era muy agradable a Yahvé, y era la que hacían los paganos que se dirigían a sus dioses. Ellos pensaban que por hablar mucho serían más fácilmente escuchados, y hay quienes piensan así todavía hoy. A mí nunca se me borra de la cabeza una expresión de una señora hace unos años que me dijo: Padre, estuve en un grupo de oración tan hermoso. Le dije, bueno, ¿y qué hicieron? Dijo, no, una señora habló 3 horas seguidas, pero qué belleza. Ahí no hubo oración, hubo una conferencia, pero no hubo oración. La oración es el 90% escucha y el 10% de mi palabra. Porque no se trata de hablar mucho, se trata de escuchar al Señor. Por eso la oración más perfecta es aquella que algunos santos han practicado, que se llama la oración de contemplación, donde ya, como dice por ahí una canción de salsa, donde las palabras sobran. Esa fue la experiencia de uno de los grandes santos llamado San Juan María Vianney, conocido como el santo cura de Ars. Él en su pequeña parroquia de Ars en Francia veía todos los días que un anciano se sentaba 2 horas delante del Santísimo y el cura comenzó a espiarlo a ver cómo rezaba el viejito y no lo veía que llevaba novenas ni camándulas como todo el mundo.
Y algún día le preguntó, abuelo, ¿usted que viene a sentarse ahí? Yo lo veo que no reza. Dice, claro que sí, padre. Es que yo lo miro y él me mira. Esa es la oración de contemplación, donde vamos al encuentro del Señor para estar con Él. Por eso la única oración que enseñó Jesús no fue un tratado, es una oración corta, que llamamos la oración dominical o la oración del Señor o el Padre Nuestro, compuesto, según el Evangelio según San Mateo, en 7 grandes bloques, que responden un poco a las necesidades materiales y espirituales que todos tenemos. Comienza con el reconocimiento de la esfera divina, el Padre que está en el cielo, pero no es mi Padre, no es el Padre de mi familia, es el Padre de todos, por eso está en plural, el Padre Nuestro. A veces nosotros quisiéramos que al rezar el Padre Nuestro, Dios se tapara los oídos frente a las necesidades de todo el mundo para que solamente me escuche a mí, y así no se puede orar. Siempre tenemos que orar en forma comunitaria, por todos. Cuando yo oro por todos, el Señor se fija en mi necesidad. Cuando oro solo por mí, el Señor se fija más en la necesidad de la comunidad. Por eso es una oración que se hace en nombre de la iglesia, en nombre de los creyentes y en nombre de la humanidad. Luego se hace 2 peticiones dirigidas al Señor. Que tu nombre sea santo, no porque no lo sea, siempre lo será. Lo que quiere decir es que tu nombre sea reconocido como santo aquí en la tierra. El reconocimiento de la santidad de Dios, que a veces nosotros también la perdemos de vista, porque nos familiarizamos tanto con las cosas del Señor que terminamos por hacer de todo rutina y se nos va el misterio, se nos va el aspecto trascendente. Que venga tu reino. El reino de Dios tiene 2 fases. Una fase terrena, que esta es definida como el reino de paz, de justicia, de misericordia, de bondad, pero también una fase eterna, que es la posesión de la salvación. Y aunque todos los días decimos que venga tu reino, cuando por diversas circunstancias nos sentimos en ese cruce hacia la muerte, a todos nos aterra. Pero si hemos pedido toda la vida que vamos al encuentro del Señor en su reino, ¿por qué nos aterra ir a poseerlo? Luego decimos que tu voluntad se haga en la tierra y en el cielo. Pues en la tierra entendemos fácilmente que la humanidad haga el querer de Dios. Pero ¿cómo así que en el cielo? Es que en el cielo hay alguien que le desobedece al Señor. Está hablando de la voluntad de aquella jerarquía celestial, de todos los seres espirituales, los coros angelicales, que también tienen posibilidad de rechazar el querer de Dios, como lo hizo Lucifer, el ángel de luz, y sus secuaces, que se desprendieron de la voluntad del Dios eterno. Luego al centro del Padre Nuestro viene una oración de petición para nosotros. Danos hoy el pan de cada día. Una petición material que ciertamente en la expresión pan resume el judío las necesidades básicas. Y a veces nosotros lo usamos también, trabajando por el pan de cada día, no porque solamente comamos pan, sino porque ese término resume lo básico. Pero lo interesante es que el Señor retoma una teología muy propia del Antiguo Testamento que se llama la teología del hoy. No era permitido pedir para el resto de la vida, se pedía para el hoy. Así como el maná, cuando llovía en el desierto, la orden era recojan todo lo que se puedan comer hoy. ¿Por qué razón? Porque eso era confiar en la providencia. Mañana, si estoy vivo, también estará Dios para sustentarme con el maná. Y en esa época, como hoy, siempre han existido aquellos que llamamos angurriosos, que quieren recoger para el resto de la vida. Y esos que en el Éxodo recogieron para el resto de la vida, a esos se les pudrió el maná, incluso el del hoy. Por eso cuando nació en nuestro mundo contemporáneo el capitalismo y el hábito del ahorro, muchos lo vieron como una desconfianza a la providencia divina. Hay gente que confía más en la pensión que adquirió por su trabajo que en el Dios que estará presente en su vejez para sustentarlo, a través de sus familiares, a través de lo que Dios mismo obra. Por eso a Dios se le pide por el hoy. Lo mismo sucede con el pan espiritual, con el alimento espiritual de su palabra, de la Eucaristía, de aquellas realidades divinas que Él va sembrando en el corazón. Y luego viene la parte más compleja porque es un trato espiritual que hacemos con el Señor, pero que con frecuencia olvidamos. Perdona nuestras ofensas, pues nosotros ya hemos perdonado a los que nos han ofendido. Es decir, que hemos fallado casi todos. Cuando se trata de yo pedirle perdón a Dios, yo me derrito y se me pelan las rodillas. Pero cuando se trata de yo perdonar, en forma altiva, nunca miramos a aquel que nos ha ofendido. Y pasan días y días sin hablarle a tal persona,
Pasan años con rencores en el corazón, pero nunca nos falla el Padre Nuestro en la boca. Dicen los santos que a veces rezamos el Padre Nuestro en forma sacrílega, porque hemos querido engañar a Dios, pidiéndole perdón, pero odiando al hermano. Y aquí el trato es clarísimo. Perdónanos porque ya hemos perdonado. No porque intentaré perdonar, sino porque ya hemos perdonado. Por eso quien tenga odios y rencores en el corazón está impedido espiritualmente para orar con el Padre Nuestro, hasta que no haya comenzado ese proceso de perdón sincero. Y termina con esas dos realidades que nos remiten a nuestra guerra con el maligno. No nos dejes caer en la tentación, aquella que viene del maligno, y líbranos del maligno, de caer en las trampas y en las redes del espíritu del mal. Para algunos santos esta oración es tan perfecta que solamente podría rezarse una vez al día en la Eucaristía, o si uno no viene a la misa, en un Padre Nuestro bien hecho en casa. Pero tristemente por nuestras devociones populares, el Padre Nuestro ha pasado a ser una oracioncita más, que apoya cuanta novena aparece, y 4 y 5 Padre Nuestros y 8 Padre Nuestros al final, y se vuelve una rutina que se le pierde el sentido, porque fue la única oración que Jesús enseñó, la forma plena de dirigirse al Padre, que nosotros cuando lo hagamos y lo recemos, lo hagamos con esa mentalidad.